Quetzalcóatl era el hijo del primitivo dios andrógino Ometeotl. En la mitología azteca era el hermano de Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Cipetotec. Es el noveno de los 13 señores del día y a menudo se le asocia con el dios de la lluvia Tlaloc. El dios estaba particularmente asociado con el sitio sagrado de Cholula, un importante lugar de peregrinaje desde 1200 y todos los edificios aztecas estaban dedicados a la deidad. Un dios creador. En México central el dios llegó a estar fuertemente asociado con el viento, en particular como proveedor de nubes de lluvia. En el período posclásico tardío, desde el 1200, en México central el dios llegó a estar fuertemente asociado con el viento, en particular como proveedor de nubes de lluvia, y como el dios creador Ejecatl-Quetzalcóatl. En la tradición náhuatl posclásica, Quetzalcóatl es también el creador del cosmos junto con su hermano Tezcatlipoca o Huitzilopochtli y es uno de los 4 hijos de Tonacateuctli y Tonacacihuatl, los dioses creadores originales. Después de esperar 600 años, esta pareja envejecida instruyó a Quetzalcóatl para crear el mundo. En algunas versiones del mito Quetzalcóatl y Tezcatlipoca luchan repetidamente entre sí y como consecuencia las 4 eras son creadas y destruidas con cada batalla sucesiva entre los dos dioses.